¿Chile es realmente una sociedad inclusiva? ¿Entendemos lo que es la inclusión? ¿O nos gusta sentirnos buenos en algunos minutos del año y decir que bajo ciertas acciones realmente incluimos a todos aquellos que parece ser son distintos a nosotros? ¿Nos hemos puesto a pensar qué es lo que es ser distinto además? Ten siempre presente que cuando tú ves al otro como alguien diferente, ese otro también te puede ver como diferente a ti. Esto es súper importante porque si queremos realmente tener una sociedad inclusiva, una sociedad que no discrimina, tenemos que tener una sociedad que tenga una amplitud de mirada que nos permita efectivamente entender que somos todos, absolutamente todos, como diría la ex primera dama Cecilia Morel, alienígenas. Hoy día vamos a tener un invitado muy interesante porque justamente vamos a hablar de inclusión. Él es Max Bustos, es influencer, es periodista, es un gran comunicador y además es un tipo que da charlas tremendamente potentes a raíz de una experiencia personal. Aquí comienza Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Disculpen que me ría, pero como este programa es grabado, y ustedes lo saben, no que se imaginen que va en directo, pero que nadie ponga que va en directo porque no va en directo, no se imaginen la cantidad de traspiés que han habido para poder empezar el programa el día de hoy. Y no ha sido culpa mía en este caso. Vamos a dejarlo así nomás. Pero lo que sí quiero decirles es que nuestro invitado del día de hoy quizás encarna de manera muy, muy fuerte el nombre del programa. Lo Personal es Político. ¿Por qué? Porque una experiencia personal estableció probablemente una vinculación que cambió su vida respecto a dimensiones sociales, obviamente asociadas al mundo político, desde lo social, desde la experiencia, desde la vivencia de vida. Está con nosotros el periodista e influencer, me da risa, no se saca fotos a voto pelado, no lo sigan por ese lado, ¿eh? Maximiliano Bustos. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muchas gracias. ¿Maximiliano o Max? Como tú quieras. Max es más corto, ¿no? Max es más corto, Sí. pero ¿cómo te gusta que te digan a ti? A mí por lo general en el día a día me dicen Maxi o Max. Maxi o Max. Sí. Vamos a ocupar el Max. No soy bueno para los diminutivos, así que Max. Perfecto. Oye, comentaba que efectivamente tú eres una encarnación del nombre del programa porque de alguna forma la experiencia de vida te llevó quizás por senderos que no teníais pensado y que se vinculan con situaciones sociales muy fuertes. Quiero saber cómo pensabais antes de ese momento, ya vamos a entrar en el momento en concreto, pero ¿cómo erais tú antes de tener un accidente? Bueno, la gente, lo mostraron a Max que tiene una prótesis, ¿no? Una patita de fierro. Una patita de fierro, que es biónico, ya. Está buena esta, ¿no? Está buena, está chora. Sí, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, sí. Bueno, antes de entrar a conversar justamente de la patita de fierro, quiero saber qué pasaba contigo antes de eso. Ajá. ¿Cómo funcionabas tú antes de eso? ¿Cómo era? ¿Era el típico joven, medio zorrón, no zorrón? No, cero zorrón. Cero zorrón. Siempre fui una persona súper preocupada de lo social, por así decirlo, de darme cuenta de que vivo en un entorno, ¿no es cierto? Una persona súper deportista, desde el colegio, yo estudié en Los Maristas, seleccionada de fútbol, una persona súper alegre, súper atlética, súper activa, como físicamente, por así decirlo. Y desde el colegio nos empezaron a enseñar el tema social, ¿cachai? Que tiene vinculación además con la iglesia probablemente, también desde ahí, digamos. Claro, la congregación de hermanos, Claro. entonces siempre teníamos actividades de encontrarnos un poco con la realidad social. O sea, el colegio está en el centro de Santiago, está en Ricardo Camin, está ahí Santo Domingo, o sea, pleno centro. Entonces siempre intentaron vincularnos con la sociedad y nos llevan a actividades, distintas cosas. Luego entro a la universidad, me metí a trabajos voluntarios. ¿Te acordáis cuando estuvo la Lubina en el norte? Sí, Fui a claro. construir casas al norte. Una persona como súper social en ese sentido. O sea, de alguna manera te importaba el mundo
Sí. social y político. Sí. O sea, como que estás ahí metido en qué es lo que pasa, digamos, o sea, Claro, estás claro. viendo lo que ocurre. Exactamente, y un poco haciéndome cargo también de buscar soluciones, porque por ahí de repente le echamos mucho la culpa a las instituciones, ¿no es cierto? El Estado no hace esto, tal institución no hace esto, pero yo decía, nosotros también podemos aportar. Obvio. Y es parte de, ¿cachai? Entonces siempre muy preocupado de intentar aportar mi granito de arena en lo que fuera. Está interesante. Desde este punto de vista, hay varias cosas que son importantes de lo que acabáis de mencionar, porque de alguna forma entras a estudiar periodismo. Periodismo es una carrera muy social, a pesar de que mucha gente entra para salir en la tele, pero Claro. ese es el problema de esas personas, digamos. Bueno, y algunas escuelas de periodismo también lo único que potencian es eso, pero es una carrera muy social. De hecho, la licenciatura es de comunicación social. Claro. O sea, evidentemente eres una persona que se vincula con lo social, que tiene una responsabilidad social a la hora de transmitir y todo. Entonces, hay algo bien arraigado ahí. O Súper entraste arraigado. para entrar a la tele. No, no, no. Porque eso es lo otro que me dicen. De hecho, yo cuando entro a la universidad, entro a estudiar Derecho. ¿Ya? Pensando por ahí, 18 años recién cumplidos, Derecho, les va bien, las lucas, ¿no es cierto? Lo que uno siempre piensa. Estudié 4 años Derecho, ¡Wow! Casi Y- te titulaste. O sea, me tuviste- faltó poco. O sea, igual me faltaba, en verdad, porque me atrasé un poquito. Ya, ok. Después estudiar para el examen de grado. Ya. Ponle que me quedan 2-3 años. Entonces igual Ya. como que tomé la decisión más o menos a tiempo. Y en esto que me gustaba lo social, yo dije, esta cuestión no, como que me está cambiando mi esencia, ¿cachai? ¿Dónde estás estudiando Derecho? En la Adolfo Ibáñez. Ya, perfecto. Me está cambiando mi esencia y a mí siempre me gustó conocer gente, vivir experiencias porque siento que ahí uno se enriquece como ser humano. Ujú. Y ahí tomé la decisión en el año 2015 cambiarme a periodismo. Por esto que tú estabas hablando de lo social, ¿cachai? De comunicar cosas. A mí me encanta comunicar cosas. Y ahí, Max, ¿estabas en qué curso cuando tuviste el accidente? ¿O ya te habías titulado? No. Yo me cambié el 2015, el accidente fue en diciembre del 2017. Ah, ¿crees? O sea, estás como en segundo año. Segundo o tercer año porque, claro, la universidad Habíais tiene, logrado, claro, sí, convalidar cosas, convalidar entonces cosas. tenía ramos como de todos los años. Pero pongámosle que tercer año, pues. ¿Cómo fue el accidente? Fue un 13 de diciembre del año 2017. ¿Lo tenías grabadito? Grabadísimo. 7:20 de la mañana. Un día común y corriente para mí. Era mi primer día de vacaciones, de hecho. Y en esto que yo soy muy social, yo iba a una actividad de la universidad, porque yo estaba metido en centro de estudiantes, organizaciones, ¿no es cierto? Y a final de año te juntan a todos los grupos para decir qué es lo que va a venir el próximo año. Y en esto que a mí me gustaba hacer esto, me levanto igual que todos los días, me despido de mis viejos y hago el mismo trayecto al paradero de siempre ahí en Irarrázaval. Un tipo se queda dormido, se va contra el paradero y atropella a 4 personas, siendo yo una de las más afectadas porque yo estaba al borde de la calle. Bueno, viene el impacto, yo no lo veo, no lo siento porque además ando con audífonos. Despierto al rato en la calle, desplazado unos metros de donde había sido el impacto como tal, rodeado de gente sin entender mucho, y ahí no sé por qué empecé como a pensar de una forma súper práctica. Porque cuando tenía un accidente en la calle, por más que uno diga llévame a tal clínica o a tal lugar, te llevan a un servicio, Sí, po. El Eh, SAMU, ¿no? El al sapo, el sapo, no una sé cuestión cómo se- como de ah, primario, ¿no? Claro. Y yo me vi las piernas rotas porque tuve fractura expuesta y yo dije, no, tengo que hacer que mi viejo llegue aquí para que me lleven a la clínica. Entonces ahí dentro de toda la gente que estaba ahí, sale un caballero corriendo a mi edificio donde vivo. Muy rápido, el caballero casi le da un patatús porque era de edad y en esto de urgido. Además debe haber estado angustiado también por ti, digamos. Exactamente, entonces llega mi viejo, todo pasa muy rápido. Esto que uno dice, tuve mucha suerte porque ciertas personas pararon su día a día, su rutina, en ayudar a desconocidos. La ambulancia estaba muy cerca, yo llego casi sin signos vitales a la clínica. Bueno, de hecho llegué sin signos vitales, me tuvieron que reanimar. Además hay arterias importantes De involucradas, hecho, digamos. un profesor del Manuel de Salas, que es un colegio que está por ahí cerca, me Sí. hizo un torniquete en la pierna que yo digo que eso me dio, Te dio esos posibilidades minutitos de extras, digamos. claro, de que llegara la ambulancia y pasara todo lo que pasó después. O sea, tuviste Mucha suerte. sí. Muchísima Sí, suerte, yo siempre lo digo. realmente gente. Es que es interesante, fíjate que más allá de lo dramático de la situación, es interesante porque vivimos una sociedad tan individualista Súper. y con una cultura además tan individualista que de repente esto que estás contando da
Da esperanza. Muchas, Da sí. esperanza. O sea, que un gallo mayor se pegue una corrida, riesgo también de su propia situación, que otro profesor esté ahí y sepa también algo de primeros auxilios. Tuve suerte porque era bombero. Claro. ¿Cachai? Y yo siempre creo que cuando uno obra bien, por ahí de repente se te devuelven las cosas. Y esto que te contaba antes, de que yo iba a construir casas, trabajos voluntarios, por aquí y por allá, siento que el destino por ahí me devolvió la mano esta vez, poniendo estas personitas. ¿Cómo lo tomaron tus papás? Para ellos fue súper fuerte. Es que me imagino, yo creo, yo soy papá y yo me aterro de que a mis hijos les pase algo. De hecho, mis viejos me cuidan siempre, me cuidaban, me siguen cuidando del carrete, de salir de la noche, no sé qué. Y esto pasó un día, la semana, 7:20 de la mañana. Para ellos fue súper fuerte. O sea, me vieron ahí en el piso los dos. Roto entero, sin saber qué iba a pasar. Porque cuando llego a la clínica, me hacen la primera operación, que es un aseo quirúrgico en el fondo, que te limpian de la suciedad de la calle, porque si no se te produce un shock séptico. Exactamente. La idea era estabilizarme, me ponían sangre, pero la pierna estaba tan rota que la hemorragia no se detenía. Entonces ellos tuvieron que tomar la decisión en ese mismo día, en la noche, tarde-noche, de si amputaban o no la pierna. ¿Tu papá? Mi papá. Porque yo estaba durmiendo, o sea, estaba sedado. Y claro, yo estuve al final 2 meses en la clínica, me operaron 14 veces. Y cuando yo vuelvo a la casa, después de este tiempo, yo me entero que mi viejo, esos 2 meses, había dormido todos los días en mi cama. Como, no sé, para sentirme ahí. Sí, pues. O sea, a ellos les costó mucho. Y por ahí tuvieron mucha ayuda también psicológica más adelante en el proceso que seguí viviendo en el fondo. Tuviste 2 meses, tienes este accidente, ves tu fractura expuesta y llegas a la clínica sin signos vitales o con muy mínimos signos vitales y te despiertas con una pierna menos. Ajá. ¿Cómo fue eso para ti? Es muy loco porque las primeras semanas se supone que yo tenía que estar durmiendo. Me tenían sedado para dormir. Sí. Y no sé por qué esas cosas del cerebro me siguió funcionando, porque yo me acuerdo de haberme visto las piernas rotas, lo primero que hice fue tocarme para sentírmelas, me las sentí. Y claro, en la clínica me tenían con esta cuestión que te levantas la sábana, entonces no tenía la visual hacia las piernas, ¿cachai? Claro. Yo lo más que tocaba era como el muslo y me la sentía, pero no llegaba más allá. Bueno, además que hay un proceso psicológico que es muy sorprendente. Cuando uno pierde una extremidad, cualquier miembro en realidad, la mente hace creer que uno siempre esté... Y es muy loco, tú sabes que ese proceso pasa incluso en situaciones de duelo. Bueno, perder un miembro también es un duelo. Pero de duelos de personas, digamos. Claro. Cuando la gente dice, pero si yo todavía lo veo, todavía la siento, todavía no sé qué. El olor a veces. Claro, bueno, son procesos, son defensas también, claro, ¿no? Bueno, y ya sentía ahí tus piernas. Las sentía y yo le preguntaba a mi hermano, mis piernas, ¿cómo están mis piernas? Porque me quedó la bala pasada de que estaban rotas, ¿cachai? Entonces yo lo primero que pensé fue, no voy a jugar fútbol 6 meses. Menos mal no estudié medicina, porque si no me echan de una. Y claro, ellos no me podían decir nada porque la impresión podía ser muy fuerte que me podía desestabilizar. Entonces en esta primera semana, me acuerdo perfecto la escena, el médico al medio con su batita blanca y mi familia ahí a los costados y me dan la noticia en el fondo. Y los doctores súper fríos porque están acostumbrados a ver esto, traumatólogos sobre todo. Me dice, Max, te tenemos que decir una noticia, no sé cómo decírtela, pero te lo voy a decir de la siguiente forma. Primero que todo, agradece que estás vivo, porque no sabemos cómo ni por qué aún estás vivo, porque llegaste sin signos vitales, con 5 litros menos de sangre y estás vivo. O sea, primero que todo agradece eso. Ahora, ¿por qué estás vivo? Porque una de tus piernas era una llave abierta, te poníamos sangre y la hemorragia no se detenía y ¿qué tuvimos que hacer? Fue amputar tu pierna. ¡Pum! Y me la tiró de una. Y claro, de ahí se te pone la piel de gallina, te ponía a llorar. Pero me dijo algo que a mí me dejó muy marcado como de aquí para adelante, ¿no es cierto? Que fue, pero tranquilo, porque tiene solución. Vas a vivir un proceso, pero existen las prótesis y tú el día de mañana vas a volver a caminar. Eso depende de ti. Aprovecha que eres joven, que fuiste deportista y que tu cuerpo está reaccionando bien. Y eso a mí nunca más se me olvidó. Durante el proceso que seguí después, los años que vinieron, mi objetivo era volver a caminar. ¿Cuánto tiempo fue el momento en que te dicen que te amputan la pierna, que se te pone la piel de gallina y te pones a llorar? Y esta otra
esta vuelta de tuerca, porque una cosa es lo que dice este señor que no tiene la pierna amputada, no tiene Ajá. un hijo con una pierna amputada, y claro, te El salvó la especialista vida, nomás, pero claro. es un especialista. Y en ese sentido no se ofendan los médicos, de hecho mi hija que estudia medicina, pero es muy técnico, ¿no? Claro. Pero uno es humano. ¿Cuánto te pasó a que pudiste incorporar esta otra parte? De la prótesis como... ¿Qué- Emocionalmente, ¿cuánto? Porque yo creo que es muy fuerte la noticia. Súper fuerte. Sí, po, es brutal. ¿Cuánto te demoraste en decir ya, sabéis que tengo que revitalizarme? Claro, digamos? tengo que seguir adelante, ¿no? Claro. Yo te diría que en los primeros 2 meses que estuve en la clínica, como tenéis tanto tiempo para pensar, Ujú. y yo siempre menciono a mi mamá porque estuvo ahí todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que la dejaban irse, porque viste que las visitas hasta cierta hora, mi mamá la dejaban quedarse hasta tarde. Y mi mamá es terapeuta floral, hace reiki, entonces tiene una mirada del mundo igual un poco distinta desde el lado de la energía y todo. Y también me dijo muchas frases que a mí me quedaron muy marcadas, po. ¿Cómo cuáles? Me decía, hijo, no te preguntes por qué. Te preguntes por qué te pasó a ti, viste que uno empieza, porque yo, 24 años, juventud. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y ahí te va a cambiar el switch. Y ahí vas a obtener más respuestas. Porque en el fondo, si estás vivo, es para algo, no por algo, es para algo. Además, me fue a visitar un amigo mío, que es Héctor Arriagada, que también a él le falta toda una pierna, se lo tuvieron que amputar por cáncer, muy joven. Y él fue mi primer acercamiento al mundo discapacidad, al mundo prótesis, y con él estuvimos hablando mucho rato, 2 horas. Y él también me dio un poco de esperanza en el sentido de que sí se podía, ¿cachai? Ujú. Porque por ahí uno se pone a investigar, a buscar, y es muy poca la información que hay sobre prótesis, sobre qué es una amputación, bla, 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 bla. Yo diría que eso, más el apoyo también de mucha gente que estuvo ahí en la clínica, amigos, familiares, etcétera, como que me empujaron. Y además que yo siempre he sido una persona súper alegre. Yo de lo malo intento siempre ver lo bueno, ¿cachai? Entonces yo esto lo sentí como una segunda oportunidad, po, porque si no me morí, Es porque era para había hacer algo más. algo. Y en ese sentido quiero retomar un poco lo de tu mamá. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí empecé a ¿Ya? unir un poco, a hilar las cosas que me había pasado. Yo dije, estoy estudiando comunicación, ¿Mm? tengo que mostrar este mundo. Tengo que mostrar lo que significa una rehabilitación. Tengo que mostrar lo que significa ser una persona con una amputación de pierna. Y empecé a usar mis redes sociales con eso, con un mensaje, con un sentido, ¿cachai? Y mostré mi proceso, pues, en la clínica, cuando salía a un pasillo a andar en silla apenas. Cuando ya entré después a Teletón, empecé a mostrar un poco el mundo adentro de Teletón, que es lo que no se ve todos los días, ¿no es cierto? Mm. Y empecé a descubrir que ese para qué era para eso. Y yo una vez estando dentro de Teletón, me autoimpuse un poco la misión de ser la voz de los que no tienen voz. Perfecto. ¿Cachai? De todas esas familias que uno pude conocer ahí, que quizás no tienen la posibilidad de estar en un programa como el que estoy hoy día, que no tienen la posibilidad quizás de hacer charlas como las que yo hago, empresas, colegios, universidades, y al final entregar el mensaje, pues, de que la inclusión es importante no solo para nosotros, ¿cachai? Sino que también para la sociedad en general, porque por ahí todos vamos hacia la tercera edad. Entonces cuando las cosas están bien hechas, a veces no están bien hechas solamente para quien está el foco, ¿no? Que es como las sillas de ruedas, etcétera, sino que también para que el día de mañana mi abuela, nosotros nos podamos desplazar por una ciudad que esté bien hecha, con Exacto. infraestructura como corresponde. Entonces ahí empecé el para qué, para qué, para qué, y me empecé a meter en este mundo, po, ¿cachai? A descubrir lo impresionante y hermoso que es, la gente que hay dentro. Todos los días tenemos días buenos y días malos, ¿no? Sí, claro. Y cuando uno se acuerda de alguien que conoció, uno dice, bueno, no me puedo quejar, o sea, tengo por qué agradecer, ¿cachai? Yo hoy por hoy, 5 años después del accidente, hago mi vida común y corriente. Es bien loco eso, porque uno se enfrenta... la palabra discapacitado es una palabra que tiene cargas, Muchas, sí. muchas. Y es re loco porque nosotros vivimos en una sociedad muy discapacitada en lo emocional, pero parece ser que eso no nos da lo mismo. Ajá. Y yo te veo y tú eres un weón bien capacitado emocionalmente, a pesar de que tenés ahí el hombre nuclear, digamos. Claro. Y eso es potente. ¿Qué pasa con una sociedad que en definitiva funciona solamente desde desde el impacto estético? A ver si me explico bien con lo que quiero decir. Donde en definitiva
pareciera ser que necesitamos situaciones brutales para tomar extremas, pero extremas que se nos olvidan rápido. Necesitamos el show, por así decirlo. Claro. Y tú no haces show, po. Eso es muy bonito, es muy loable y es muy resaltable. Pero también es como ajeno a lo que pasa con la sociedad actual. Tenemos que hacer una breve pausa a propósito de show. Porque esto es finalmente un programa de televisión. Entonces yo seguiría conversando contigo pero tenemos que hacer una pausa. Pausita. Exactamente. Volvemos a seguir conversando obviamente con Max Busto, acá en Lo Personal Político. Vamos a volver. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Seguimos conversando con Max Busto. Él es influencer, él es periodista. Y la verdad es que me encanta. En general yo tengo hartos rollos con los influencers, pero claro, tengo rollos con los influencers que en realidad no aportan, ¿no? Bueno, que no influencian nada. O sea, influencian para que tú compres. O sea, finalmente influencian. Yo creo que ser influenciador para aportar. Lo que yo siempre digo, bueno, me pasa en esta dimensión de las comunicaciones, que es lo mismo, o sea, salir en la tele para decir pelotudeces, cualquiera. Claro. Pero la verdad es que nutrir con los contenidos que estás entregando, o sea, generar una sociedad más nutrida, es potente. Entonces eres un influencer. Un buen influencer, podría decirse. O quizás, claro, un buen influencer y que saco el sombrero. Estábamos hablando me estabas contando este proceso tuyo y me contabas también que habías decidido entender que este para qué tenía que ver con ser una voz, una voz válida, una voz que efectivamente se estableciera desde estas miradas de ser el protagonista también del tema. Es re loco eso porque en general tendemos a necesitar protagonistas y nos cuesta entender que tenemos que empatizar más allá de los protagonismos, digamos. Claro. O sea, empatizar con una persona que tiene una cierta discapacidad no tiene que ser porque yo tenga discapacidad, sino que porque empatizo. Claro. O empatizar con las mujeres en el feminismo no tiene que ser porque yo sea mujer, tiene que ser porque empatizo de verdad, o qué sé yo, con disidencia o lo que sea. El para qué fue importante. Yo te mencionaba antes del corte que había mucho show respecto a este tema. De hecho, yo ahí te lo dije también antes de partir, que yo tengo sentimientos encontrados con la Teletón, no con la institución, pero sí con el show televisivo. A mí me cuesta el show televisivo mucho, porque justamente creo que no es una instancia para hacer show, sino que es una instancia para que efectivamente generar conciencia. Desde ese punto de vista, ¿tú has tenido experiencias donde quede demostrado la falta de conciencia social respecto a tu pierna metálica o a otras cosas, digamos? Porque hay cosas visibles y cosas no. A eso voy. Hacer el show de bueno es maravilloso y quedar de bueno. O sea, limpiezas de imágenes siempre le hacen bien a la gente. De hecho, hoy día se habla incluso del greenwash, aquellas empresas que tratan de ser así como buenas con el medio ambiente. Eco-friendly, todas esas cosas que no son necesariamente reales. Y lo mismo puede pasar en otras instancias. ¿Cuáles han sido tus experiencias desde ese punto de vista? Porque además me estáis contando algo y que quiero que lo contéis ahora. Que claro, yo ahora te veo con tu pierna metálica, con tu prótesis, con digamos. Mi prótesis, Pero bueno, estoy con pantalón largo. No se nota. No, nada. Perdón, ¿esto lo hiciste para que la gente cachara o no? ¿O porque hace calor? Porque hace calor y porque me gusta mostrar la prótesis. O sea, siento que es parte mía. Es el Maxi 2.0. Me gusta que te guste mostrar la prótesis. Es que no tiene nada malo, po. No, pues. Entonces, obvio que no. Yo siento que por ahí voy educando cuando voy caminando. El hecho de caminar en la calle mostrando la prótesis, ya voy educando algo. Obvio. Y sí me ha pasado muchas cosas, tengo mucha experiencia. ¿Alguna experiencia no tan grata quizás? No tan grata. Hace poquito estuve en un supermercado. Ya. Grande, no un hiper, o sea, no como... No, de estos grandes. Claro, que hay muchas cajas. Y por ese motivo habían pocas cajas abiertas. Ponle unas 5 o 6 cajas como mucho. Yo soy súper malo en aprovechar mis beneficios de persona discapacitada, o sea... Estacionamiento no uso, bueno, no tengo auto tampoco, así que no puedo estacionar. Pero las cuestiones preferenciales, bla, bla, soy como malo para usarlo. Yeah. Pero ese día, como estaba tan lleno el supermercado y habían tan pocas cajas, andaba con mi cuñada y le digo, bueno, pongámonos la preferencial, total. Es preferencial. Que por ahí de repente nos confundimos con el uso exclusivo y la preferencia, ¿no? Nos pusimos en la fila.
y a los minutitos llegan 2 personas. Yo no te diría de tanta edad, pero sí mayores. Y lo primero que dicen es como que hay gente que no debería estar en esta fila. Por nosotros que nos veíamos jóvenes, ¿no? Y mi cuñada así como que se le empieza a picar el cuerpo para decirle algo. Y yo, claro, después de 5 años ya sé qué peleas pelear y cuáles no. Está muy bien eso, muy sabio. Dónde educar y dónde no, en el fondo, más que pelear. Y adelante de nosotros había un señor muy cuerdo que decía, pero si esta fila es preferencial, todos la pueden usar. Pero cuando llegan las personas de tercera edad, discapacitadas o embarazadas, hay que darle la pasada. Claro. Y dejó pasar a 5 o 6 personas. Bueno, tuvimos media hora ahí. Yo andaba con pantalón largo en ese entonces. Cuando ya logramos llegar como cerca de la caja, veo que se está armando una fila paralela de personas. Y yo dije, no, ahí ya es mucho, ¿cachai? Porque ya están al final pasando a llevar a alguien. Y no solo a mí, sino que a la gente que estaba en la fila. Y yo le digo, señor, la fila está para allá atrás. Y lo primero que me dice es que sí, es que ustedes los jóvenes no deberían por qué usar esta... Y yo por dentro así como, bien, ¿cachai? Este es el momento de educar. Le digo, pero ¿por qué si ahí dice tercera edad, discapacitado y embarazada? O la discapacidad se tiene que ver, le digo yo, para poder usar esta fila. Porque yo tengo una discapacidad, quizás no es visible porque tengo pantalón, pero yo uso una prótesis, le digo. Y como que me queda mirando así, como que, ¿será verdad o no? Y andaba con una señora y la señora reaccionó rápido y me dice, tranquilo, mijito, yo me voy para atrás. Y el caballero se quedó ahí, como estoico, mirando como, ¿será verdad? Yo le digo, caballero, ¿de verdad no tengo problema en mostrarle la prótesis? Claro. O sea, no tengo para qué mentirle tampoco. Claro, que mire, o sea, hablaría pésimo de mí, Claro. además si estuviera mintiéndole. Y me la subo y el caballero me dice, ya no me diga nada más. Y él se fue enojado a hacer la fila atrás. Entonces me han pasado cosas, así como también me han pasado cosas divertidas. Claro. Que de repente voy también con short, verano, y veo que se me va a cruzar una mamá con hijos. Y voy viendo cómo se le va deformando la cara a la mamá, así como diciendo, ojalá que estos cabros no digan nada. Como tirándole el bracito así como... No vaya a decir nada. Claro. Y yo cuando me acerco, típico que los niños te dicen algo porque son niños. Obvio. Ellos actúan desde la ingenuidad, no desde el prejuicio como nosotros. O desde la... De la emoción, desde... Claro, y de no filtrar tanto, digamos. También. Entonces yo le digo, pero deje que me pregunte qué me pasó o por qué tengo esto. Claramente no le digo que tuve un accidente ni la parte fea, ¿no es cierto? Pero como te digo, yo siempre he visto el lado bueno de lo malo. Y le decía, es que mira, yo me hice amigo de Tony Stark, de Iron Man, y él me hizo la prótesis. Mamá, yo también quiero una. Y pum, le diste la vuelta a la situación, ¿cachai? Entonces por ahí de repente como te ven, te tratan, dicen, ¿no? Y hace poquito yo estuve en una actividad de Ottobock, de la empresa que me entrega las prótesis, que vino un coach alemán, medallista olímpico genial, y nos dio una frase que a mí me quedó súper marcada y que quizás la puedo compartir ahora. Por favor. Nos decía, muchachos, ustedes no miren al piso. No miren y no hagan que la gente vea que tenga sus prótesis. Si ustedes logran que la gente los vea a los ojos, el resto se olvida. Sí, claro. Y nos preocupamos de la esencia, ¿no? De la persona. Entonces ustedes no miren para abajo, logren que la gente los vea a los ojos. Qué interesante eso que acabas de decir, porque ¿cómo crees tú, Max, que podemos establecer esa dimensión en todo orden de cosas? Hoy día nos enfrentamos a situaciones bien complejas en la sociedad mundial y chilena, Ajá. donde la gente ha desarrollado niveles de prejuicios importantes y no ve la esencia, justamente no ve la esencia. O sea, si una persona tiene ciertas características físicas incluso, está catalogada de cierta forma y se establecen ciertas dimensiones. En los medios de comunicación, si tú tienes ciertas características físicas, se te pueden abrir las puertas. Claro. Mucho más. También tiene un sesgo de género, ¿ah? Ajá. Las mujeres bonitas tienen más posibilidades de entrar a la televisión que una mujer que no sea tan bonita o tan agraciada dentro de las estéticas imperantes. Los hombres con pinta también, ¿ah? Los hombres bonitos también. Sí. Pero hay un sesgo de género. Un guatón feo Puede hacer su pega, ¿no? absolutamente, Claro. puede. En el caso de mujeres es más difícil. Pero justamente no hay una vinculación con la esencia. Es interesante lo que te dice este gallo alemán, porque establece esta dimensión que tú decías de mirar a la cara. Pero no miramos a la cara. No miramos a la cara en general, o sea, Claro. No solamente porque tú estés con una pierna de fierro, digamos, no, sino que no miramos a la cara, a nadie, A nadie. o juzgamos desde ahí. Es muy impresionante. Y te decía que tenemos una sociedad que está construyéndose en una situación tremendamente arriesgada,
Porque, por ejemplo, hoy día se ha fortalecido mucho esta idea casi como de la ley del oeste, de defiéndese como pueda, haz lo que no sé qué, ármate, no sé qué, Ajá. o sea, cosas muy peligrosas, porque además también tiene un sesgo súper clasista. Esas personas que dicen eso, no se les ocurre pensar que a ellos también les puede pasar. Exacto. O sea, si yo te veo carita de delincuente, porque en el fondo eso es lo que están diciendo, corrí el riesgo de que te dispare. O sea, es de un clasismo brutal, sin fortalecer un Estado. ¿Qué te pasa ahí? Porque tú estás en una situación donde ser un comunicador abre el espectro mucho más ampliamente. No es solamente ser un comunicador porque tenés una prótesis, Ajá. es ser un comunicador porque tiene que ver con la discriminación. ¿Qué te pasa desde ahí? Buena pregunta, porque yo siento que yo he tenido suerte en el sentido de aprovechar las oportunidades, ¿no? Ujú. Por ahí se me han abierto puertas que quizás con mis dos piernas no se me hubiesen abierto nunca. Eso es bien brutal, ¿eh? Es muy brutal. Porque tú eres un gallo que comunica bien. Ajá. Pero es cierto que quizás lo que te dio la plataforma fue un Claro. accidente horroroso que ojalá no te hubiera pasado, además, digamos. Exacto. O sea, O ¿para sea, qué andar con weá? A mí esta persona que me fue a ver a la clínica, Héctor, me dijo, esto que la sociedad te va a imponer, que es una debilidad, tienes que hacer que sea tu fortaleza y Claro. lo que te distinga. Me parece muy bien. Es una Y- gran máxima, pero qué lata que tenga que ser así, digamos. Claro. Cuando tu fortaleza debería ser tener discurso, que lo tienes, además. Ajá. Y me pasa mucho porque me han preguntado, por ejemplo, ¿qué vida elegirías, esta o la antes del accidente? Yo elijo esta. Por lo mismo, porque tengo la posibilidad de comunicar, que es lo que siempre me gustó. ¿Cachai? Yo hoy por hoy hago charlas, siempre me llamó la atención las charlas, siempre vi muchas charlas, Ujú. pero nunca había inventado ni había hecho nada relevante como para decir, oye, soy Maxi y te cuento esto, ¿cachai? Ujú. Cuando me pasa esto, veo esa oportunidad y digo, algo tengo que hacer. ¿Cachai? Pero sí, no sé, siento que por ahí como sociedad nos falta mucho. Si bien hemos avanzado, por ejemplo, ley de inclusión laboral, infraestructura, ¿no es cierto? Que está la normativa de cómo hacer Sí, bien claro. las cosas, es muy real que no nos vemos. ¿Por qué? Porque el que armó la rampla a lo mejor nunca ha usado una silla de ruedas, por ejemplo. Nunca se ha subido a una y no se imagina lo difícil que es subir una rampa de tal graduación. Es brutal. Yo ¿Cachai? una vez tuve un accidente súper idiota, me caí de una rampla, justamente. No, ya ni me acuerdo, he tenido muchos accidentes en realidad. Y tuve que andar un rato en silla de ruedas. Es otro mundo. Viejo, es otro mundo. Desde cómo te miran, desde cómo miras Sí, y desde la fuerza que tienes que tener, el manejo. el manejo, cómo está la vereda. Es impresionante. O sea, de verdad tú te das cuenta que esta sociedad no está hecha para No eso. está hecha. Entonces, Dele. por ahí a mí me gusta decir mucho también que lo normal es ser distinto. Me encanta esa frase, ¿cachai? Porque de repente buscamos la igualdad y que todos seamos iguales y yo digo, no, pues partamos de la base en que en verdad todos somos distintos. O sea, estamos aquí los dos sentados y ninguno es igual al otro. Pero ¿Cachai? es que eso es muy importante, Y po, en Max. base a eso construimos, a las Pero diferencias. Es que eso es, po. Es que acabas de decir una gran verdad. Yo creo que uno tiene que entender que no somos iguales, Ajá. somos distintos. Y Lo que todos pasa es te- que tenemos derechos iguales. Y además- Deberíamos tener los mismos derechos, Y- que eso es lo distinto. Y además se habla mucho de las capacidades distintas, ¿no? Ajá. Cuando no nos quieren decir personas con discapacidad y todo eso, cuando la gente se complica. Y digo, todos tenemos capacidades distintas. O sea, tú podés ser bueno para comunicar, yo puedo ser bueno para el fútbol. Y esas son capacidades distintas. ¿Cachai? Para mí un vaso tiene una capacidad distinta a la de una botella. Esas son capacidades distintas. Max, tú eres deportista. Sí, ¿Cómo has sobrellevado el deporte? Porque sigues haciendo deporte, me imagino. así es. ¿Qué deporte así? Para natación. Buena, yo fui nadador muchos ¿Sí? años. Sí. Me metí en noviembre del año pasado a nadar porque el 2021 teletrabajé y engordé y mi cuerpo me empezó a pedir ejercicio, ¿no es cierto? Y Mira, competencia. mi cuerpo no lo escuchaba en todo caso, es evidente. No hemos tenido una comunicación Una fluida. comunicación muy fluida. Y yo digo, ¿qué puedo hacer que no me implique tanta inversión, ¿no? Porque yo correr no puedo por la pierna buena que tengo, la que me quedó. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué te pasó con la pierna buena? Porque también se me fracturó. Ya, y tenés fierro, Tengo veo. un fierro, claro, metido en toda la canilla. Perfecto. Tengo 3 pernos metidos en el tobillo. Me operaron la fascia, me cortaron los tendones. La pierna está intervenida. De una u otra manera, esta está más jodida que esta, digamos. Exactamente, yo tengo Ya. más estabilidad en la prótesis que en mi pierna. Wow. Y en algún minuto pensé en la bicicleta. Y dije, bueno, la bici puede ser, pero es muy cara la bicicleta. Dije, ¿qué implica menos costo? Un traje de baño, un lente y una toalla. Obvio. Al agua. Y además que un ejercicio completo porque Sí, no po. tiene el impacto que... Pregunta bien pelotuda, pero que me interesa.
nada y sin prótesis. Sin prótesis. Te ¿Y dividen, cómo jugáis con el te pataleo para categorizan. no...? Igual me voy para el lado, pero tengo que ¿Sí? hacer más fuerza con el brazo. Ya, Para perfecto. empujar más con el brazo Sí, po. para no Para irme. Claro, estabilizar, digamos. porque si no, en vez de 100, hago 110, por ejemplo. Si me voy para el lado, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, claro, tengo que hacer más fuerza Buena, con un brazo. Buena. Y ahí te categorizan. Está desde la categoría S1 a la S10, que es como deficiencia física. Ya. S1, llámese las vértebras, pues, ¿no? Ujú, Mientras más arriba en el fondo, más alta la lesión. Ponte tú el Alberto Barça, ujú. es S2. Ya. Además que él tiene una enfermedad degenerativa. Entonces, es una de las categorías altas. Yo soy S9, Ya. ¿cachai? Que es de las más competitivas, porque al final solo te falta un pedazo de pierna, el resto del cuerpo está sano. Buena. Los S10, por ejemplo, son personas, no sé, yo tengo compañeros que no se les formó bien la manito, por ejemplo. Ese es un S10, pero que de resto está impecable. Y los tipos vuelan, Seguro. vuelan. Qué bonito que hagáis natación. Pero eso ya es una hueá personal mía, porque como yo hice natación, me Es gusta. linda la natación. Es bonita y es entretenida además. De hecho, bueno, empecé a entrenar en noviembre y en mayo de este año fui al primer nacional ¿Y que qué se tal? hizo en la piscina del Estadio Nacional. Sí. Y saqué 3 medallas. Wow. 2 de bronce y un oro con récord nacional en 50 metros de espalda. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo también nada de espalda y delfín. Era espaldista. Cansa. Era. Todo era. Oye, cuéntame una cosa. Delfín, acabo de decirlo, Nico. Lo que usted le llama mariposa, en general se dice delfín. Usted no es nadador. Nico juega la pelota nomás. ¿Ah? Nico juega la pelota Nico nomás. juega la pelota, sí. Es que se pone a discutir conmigo, fíjate que acá. Venga para acá si quiere discutir acá, que acá conversamos. Nicolás, por si acaso, es nuestro gran periodista que tenemos acá en el programa, para que la gente sepa, para que cachen. Max, ¿cómo ha sido tu experiencia con la Teletón? Yo te decía que a mí me complica un poco Ajá. el show televisivo, pero creo que la Teletón es una institución preciosa, maravillosa, a pesar de que también creo que debería ampliarse, ojalá, a un espectro más amplio. Más amplio, ¿no? Claro, porque llega hasta los 18 años. Muchas veces hay gente que también se desarrolla depresiones, esto lo sé de primera fuente, digamos, porque a los 18 años se termina toda esta situación de contención. Claro. Y tú me contabas que además tú llegaste en un momento de mucha suerte porque por accidentes y ese tipo de cosas es hasta los 24. Claro. Y tú llegaste justito. Justo. ¿Cómo fue tu experiencia en la Teletón? Es increíble. ¿Sí? Viste que estáis en estos 2 meses en la clínica, en donde tenéis días buenos y días malos, además con dopado entero. ¿Y no tenéis contención psicológica ahí, me imagino? Tuve ¿Tuviste? de hecho, mi psiquiatra, que bueno, falleció tiempo después, era el mismo que me veía en la clínica, el mismo que me veía en Teletón. Uf, eso es doble duelo para ti. Doble. Muy fuerte para todo Sí, el equipo, me además. imagino. Claro, pero no tenéis tanta contención como en Teletón. Cuando yo entré en marzo del 2018 a Teletón, fue como un segundo impulso. Ya. Porque claro, la primera parte era salir de la clínica, estabilizarse y después venía la otra parte, ¿no? Cuando entré a Teletón y veía el instituto, que yo estuve acá en Santiago, los colores, ver otras Fuiste familias. al instituto que queda ahí En Ecuador, en Metro Ecuador. Ecuador, sí. Sí. Nunca había ido. Es bonito. Hermoso, hermoso, gigante además. Sí, y es Eh, bonito, además es muy acogedor. Y desde que uno entra, todos te saludan. Entonces ya hay una energía y una vibra muy distinta en Teletón. Yo siempre digo, Teletón es como ojalá fuese Chile en el día a día. Ujú. Porque no hay discriminación, todos te saludan, todos te dan un abrazo, todos están para escucharte. Los profesionales que trabajan ahí, nada que decir. O sea, yo no sé cómo lo eligen, pero te hacen parte de. ¿Cachai? No eres un paciente más. Pasáis a ser parte de la familia. Claro, hay una Se preocupan situación por ti, real, por ejemplo. digamos. Hay días que uno no quiere hacer kine y buscan la forma de. ¿Cachai? No es como, ya no quiero hacer, que no haga. Ellos buscan la forma siempre. Y estar en Teletón para mí fue una súper oportunidad también. De darme cuenta quizás por ahí de que habían personas peor que yo. Entonces por ahí el lado psicológico también es súper importante porque de repente veía a mamás con 2, 3 niños con problemas. Sí, po. Y uno decía, chuta, claro, yo tengo un problema, me duele, es un proceso, pero yo sé que el día de mañana voy a poder caminar. Hay gente que no va a poder volver a caminar, por accidente, por enfermedad, por lo que sea. Entonces, claro, lo que tú decís, yo tuve mucha suerte porque cuando uno viene con algún problema congénito de nacimiento, claro, Teletón es desde los 0 a los 18 años. Se han dado cuenta ellos como institución de que, claro, había una brecha ahí que mucha Era- gente quedaba en el vacío. Y por eso, cuando es adquirido en el fondo por accidente o enfermedad,
lo corrieron hasta los 24. Y yo tuve el accidente a los 24 y entré justo. Y por ahí yo siempre digo, hubiese sido muy distinto mi rehabilitación si hubiésemos quedado solos. Si no hubiésemos tenido la ayuda de una institución como Teletón. Porque por ahí mis papás pensaban, ¿qué vendemos para que el Maxi tenga una rehabilitación? Porque una sesión de kinesiología es cara. Sí, pues. Y yo tuve 2 años y medio de kinesiología. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quiero que topemos ese tema, porque también ahí hay roles y hay políticas públicas que son importantes fortalecerlas, y de alguna manera también tú en tu rol estás haciendo tomas de conciencia. Sí. ¿Ya? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos Vale. inmediatamente a seguir conversando aquí con don Max Bustos en Lo Personal es Político. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Max Bustos, ya lo dije, periodista, influencer, comunicador además, y bueno, nos está contando un poco su experiencia, pero también ojalá podamos recabar o incorporar esta experiencia para tomar ciertos niveles de conciencia respecto a lo que está pasando en nuestro país también, y no solo para que nos sintamos tan buenos en un poquito de tiempo y el resto del tiempo sigamos las mismas personas que hemos sido todo el año. Me contabas que llegaste a la Teletón y fue una muy buena experiencia. ¿Te has podido meter más en la Teletón? Desde un punto de vista como de pensar, de reflexionar, de trabajar en la institución, digamos, como... Tuve la posibilidad de hacer mi práctica profesional ahí. Ya. Justo en una mala fecha, bueno, comillas mala fecha porque fue para el 18 de octubre. Entonces como que ahí quedamos medio pausados de lo que yo intentaba como decir a la gente de la fundación, sobre todo, más que la gente del instituto, de cómo deberían empezar a hacer las cosas, ¿no? Un poco desde mi experiencia como paciente y un poco también como periodista. ¿Y qué es lo que les decía ahí? Primero que todo, y que mucha gente de Teletón, ex pacientes sobre todo, decimos, es que tiene una materia prima muy linda para aprovechar en el programa, ¿no? Sí. Y bueno, y durante el año ojalá, que somos nosotros mismos. Pero se aprovecha poco. Poquísimo, hay muchos comunicadores muy buenos ahí adentro, y siempre hemos dicho como que deberían mixearnos con los rostros de televisión y nosotros, y hacer un mix, porque quizás por ahí el mensaje es distinto también, ¿no? Bueno, además que se abre una puerta a la inclusión de manera más real. No puede ser que una persona, porque bueno, el mundo de los medios es un mundo muy ambicionado y particular, digamos. Ajá. Pero no puede ser que una persona no pueda desarrollarse porque tiene X, Y o Z características. Estaba pensando incluso ahora en esta serie Cromosoma 21, no sé si la habéis visto, Sí, que me parece una estupenda serie, donde incorporaron actores con síndrome de Down. Ajá. Y ha sido muy interesante porque efectivamente son actores y son actores profesionales. Y se demuestra que hay capacidades. Se demuestra que hay capacidad, claro que sí. Y nos centramos en las capacidades más que en las discapacidades. Exactamente. De hecho, yo cuando fui reportaje el 2018, se me ocurrió la brillante idea de decirle a don Francisco, a Mario, yo quiero, uno de mis sueños, porque él me pregunta, ¿cuál es uno de tus sueños? Uno de mis sueños es animar el Festival de Viña, le digo yo, desde chiquitito. Y yo le digo, pero hoy quizás ese sueño se modifica un poco. Quizás sí quiero de nuevo animarlo, pero no solo por cumplir mis sueños, sino que lo que significa animar en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y que una de las personas que anima tenga una discapacidad, eso quiere decir que la sociedad chilena avanzó en temas de inclusión. ¿Y qué te dijo él? Ojalá. ¿Y vais para allá o no? O sea, ¿estáis tratando de...? Estoy súper alejado de los medios hoy por hoy. Cuando me especialicé... Es que a veces los sueños cambian también. Exactamente. ¿Te cambió el sueño o seguís con ese sueño? No, yo sigo soñando. ¿Sí? ¿Tenés ganas de tener el Me encantaría. ¿En serio? Sí. Bueno, es horrible. Es horrible. Bueno, sí, me imagino. Pero mucha no, pega. pero lo puedes pasar muy bien. Pero yo, insisto, más allá de la pega y todo eso, es que si la persona que está parada animando ese festival tiene una discapacidad, es un mensaje súper potente. Yo creo que eso es muy importante. O sea, yo creo que ese mensaje es muy importante. Eso. Más allá del sueño, digamos. Ajá. Que tenéis todo el derecho de tener el sueño que queráis. Si queréis soñar que eres presidente de Estados Unidos, vaya por él, digamos. Claro. A pesar de que ahí tendrías que haber nacido allá. Exactamente. Ese es un pequeño detalle. Pero, ok. Hay trabajo que se está desarrollando. Por ejemplo, la posibilidad de que efectivamente se incluyan, que se amplíe el rango etario. Es un tema importante, creo yo. Eso está complicado. ¿Por qué? Está complicado por temas de presupuesto.
De hecho, la barrera de los 24 quizás se acorta a los 22. Porque al final el foco de Teletón son los niños y niñas, ¿no? De los 0 a los 18. Ese es su Claro, super foco. pero también ahí, Max, y corrígeme si estoy equivocado, pero creo que si tú logras trabajar con niños y niñas de 0 a 18, pero después a los 18 establece una desvinculación, creo que se puede generar una situación muy dolorosa también para esas personas si es que no se ha hecho un trabajo fuerte. Y aquí no tiene que ver necesariamente quizás con la institución Teletón, pero sí tiene que ver con políticas públicas. ¿Qué pasa con las políticas públicas respecto a esto y respecto a la verdadera concepción de la inclusión? Que creo que es algo que todavía no llegamos. Y ahí me encanta tu sueño. O sea, me parece que es súper válido tu sueño. Sí. Y es fantástico. Pero ¿cómo lo hacemos para que haya una concepción real de la inclusión? Bueno, claramente con políticas públicas que ojalá pronto las tengamos, ¿no? Si bien hemos avanzado con el tema de la ley de inclusión laboral, Sí. a mucha gente se ha contratado con discapacidad. Pero aún sigue teniendo la posibilidad las empresas de que no lo logran, de saltarse eso y pagar una plata a una multa. organización. Muchas, sí. Entonces, quizás no debería existir eso, por ejemplo. Deberíamos obligar que las empresas sí contraten a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque sí son capaces de hacer su pega. Que es lo que tú has estado diciendo todo el programa. ¿No? Pero hay muy pocas. O sea, de hecho, hay muchos reportajes de gente que lleva 2-3 años esperando una prótesis y eso no puede ser. Porque una prótesis no es un lujo. No sé es si un tú derecho, es una necesidad. sabes digamos. cuánto vale una prótesis. No tengo idea, ¿cuánto vale? Depende. Yo, por ejemplo, soy amputado bajo rodilla. O sea, yo tengo mi rodilla, ¿no? ¿Tenís tu rodilla? Tengo mi rodilla. Ya. Que es una súper ventaja. O sea, en el fondo tu amputación es acá. Claro, como 10 centímetros bajo rodilla. Perfecto. O sea, tu prótesis parte acá. Más o menos. Más o menos, claro. Claro, porque me imagino que tiene como un... Esto se llama socket y esto es en el fondo donde uno instala el muñón. Perfecto. Y es como tu zapatilla, por así ya, decirlo. perfecto. Y esta prótesis debe estar 5 o 6 millones de pesos, Me estoy weando. como un auto. Los que son sobre rodillas ya se va a los 10, 12 millones de pesos. Y no es un lujo. Y mucha gente quizás queda por ahí sin la posibilidad de acceder a una, porque nosotros pagamos el 19%. Y yo he intentado entregarle el mensaje a Teletón, a Otto y a fundaciones de que busquemos la forma de legislar para que todas las ayudas técnicas que necesita la gente, sea de ruedas, muletas, Sí, claro. lo que sea, prótesis, no paguen este impuesto. Porque no es como que yo quiera ir y comprarme un auto. No, pues no es lo Está mismo. bien. No es un lujo, Es una necesidad. es una necesidad. Entonces, yo creo que la forma es esto, tener la posibilidad de conversar contigo, el seguir haciendo charlas, por ejemplo, el seguir concientizando al final. Creo que es la única forma, haciéndonos un poco cargo también, no esperando que un otro haga algo. Nosotros estamos atrasados 40 años en relación a países nórdicos en temas de inclusión y accesibilidad. Absolutamente. Y Nos quizás queda más. mucho. Nos queda mucho. Además que hay un fenómeno bien duro y es que con situaciones de crisis generalmente las minorías se ven Más tremendamente afectada. perjudicadas y afectadas. Las primeras personas que en una crisis económica, por ejemplo, joden son minorías sexuales, minorías, qué sé yo, neurodivergentes, y todo Razas. tipo de discapacitados, razas también, mujeres, es impresionante. Entonces ahí hay algo que estás diciendo que es muy cierto. ¿Qué se puede hacer? ¿Tú has tratado de vincularte de pronto con el gobierno? No, con el gobierno no. He intentado como desde instituciones. Ya, y Les parece bien, pero quedan ahí. ahí queda. No entiendo por qué. Yo creo que es lo que tú decís. De repente nos olvidamos de empatizar. Porque claro, a mí no me pasa. Entonces no lo necesito, no hay urgencia. Es que Pero- eso es mucho más amplio de lo que uno cree. Claro, hay casi 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Es que ¿sabéis lo que pasa, Max? Que ahí hay un elemento bien importante porque probablemente si tú le preguntas a alguien si es discriminador, te va a decir que no es discriminador. Ajá. Pero no tiene idea lo que es ser discriminado. Y ser discriminado puede ser brutal. A y veces es sí. muy, muy potente. Entonces, cuando la gente dice, no, pero, qué sé yo, discrimina a alguien por su raza, por su color de piel, por su forma de pensar también, por su ideología, por su religión, por su sexo, Ajá. por su expresión de género, por una discapacidad, por una neurodivergencia, no estamos concientizándonos de lo brutal que es esto. Exacto. Es que yo creo que la gente cree que está ajena.
que es lo que me pasaba a mí un poco antes del accidente, ¿no? 24 años, te creís dueño de la vida, llegáis y salís, así lo que querís, y en un segundo te cambia todo. Yo creo que cuando la gente tome conciencia de que lo frágil que es la vida, y que al final no somos dueños de nada, y que por a veces motivo te puede cambiar, yo creo que por ahí la gente quizás sí tome conciencia. O a veces simplemente contando, por ejemplo, mi experiencia o la de otra gente. Por ahí se humaniza un poquito. Y es como la misión que tengo, dejar esa semillita humanizante, que digo yo. Porque claro, pues en esta sociedad súper productiva, que no hay tiempo para nada, sino que solo producir, producir, de repente nos olvidamos de que somos personas y que nos merecemos humanos, pues. descanso, merecemos agradecer por cosas pequeñas, merecemos estar con la familia, con los amigos, ¿cachai? Hay cosas que por ahí la sociedad ha estado como... Bueno, y también construimos la sociedad que tenemos, porque es una sociedad muy desapegada. Exacto. Max, se nos acabó el tiempo. Oye, ha sido un placer conocerte y Muchas espero gracias. que nos veamos de nuevo. Ojalá, yo Probablemente feliz. nos veamos. Yo creo que nos vamos a ver de nuevo. Y nosotros, bueno, los dejamos invitados para un próximo Los Personales Políticos y por supuesto decirles que se queden en la compañía de TVX porque viene una programación increíble como siempre. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.